Acompáñeme con su Biblia al libro de Colosenses. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3 desde el verso 22, pero también vamos a leer parte del capítulo 4. Colosenses 3:22 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses 4:1 dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy disponemos nuestras vidas, Señor, para que tú nos hables. Que hoy tu palabra cumpla el propósito, Señor, para el cual tú la envías. Háblanos, te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Dicen por ahí que no hay deuda que no se pague, plazo que no se cumpla. Y bueno, hace 8 días quedé con una deuda y hoy vengo a saldarla. Hace 8 días iniciamos una enseñanza que se llamó El Cristiano y las Relaciones. Hoy vamos a ver la segunda parte. Hace 8 días, vuelvo y repito, comenzamos a hablar un poco acerca de las relaciones o el comportamiento que los creyentes deben de tener frente a las diferentes relaciones que tienen en su vida. Ahora, aprendimos que esos comportamientos están regulados por Dios, es decir, las relaciones del creyente no quedaron a la deriva, no se llevan a cabo conforme a cada persona quiere, sino conforme a lo que Dios dice. Hace 8 días vimos fue la parte familiar, cómo son las relaciones del creyente en la familia, y ahí aprendimos varias cosas. Aprendimos que el comportamiento en las relaciones de la vida familiar de la esposa es que ella se sujeta al marido. Ahora, yo sé que de pronto alguna mujer dirá: pero ¿cómo me piden que yo me sujete a ese hombre si ese hombre de pronto es muy dormido, o es muy lento, o es así, o es asá? Pero usted lo escogió y usted sabía que era así. Y la Biblia enseña que la esposa se sujete al esposo. También aprendimos que los maridos deben amar a su esposa. ¿Y cómo lo deben hacer? ¿Como quieren? ¿Como les parece? ¿Como aprendieron en casa? ¿Conforme es su manera de ser? No. Aprendimos que el esposo ama a la esposa conforme el Señor amó a la iglesia. También aprendimos que los hijos obedecen a los padres en todo, y aprendimos que los padres no exasperan a sus hijos. Y hoy vamos a continuar mirando otras relaciones que el creyente tiene y mirando la manera como debe comportarse en cada una de ellas. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces los creyentes tenemos la tendencia de separar lo espiritual de las demás cosas. Es decir, pensamos que una cosa es el comportamiento en la iglesia o en un ambiente, llamémoslo cristiano, y otra cosa es el comportamiento que podamos tener fuera de esos ambientes. Es por eso que el creyente generalmente utiliza la palabra secular, y de alguna manera la palabra secular como que hace una separación entre lo sagrado y lo que no es sagrado. Pero la verdad, para el creyente no debiera de haber esa separación, ya que si miramos bien, toda la vida del creyente es sagrada, sin importar el lugar donde esté, sin importar con quién se relacione. El propósito de la vida del creyente es uno, y es glorificar al Señor. Por eso todos debemos de tener comportamientos correctos,
no solo en la iglesia, sino también en casa, en el trabajo, en la calle, comportamientos que evidencien que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, comportamientos que evidencien la gran verdad de que nosotros somos creyentes. Es por eso que vemos importante y necesario mirar bíblicamente cuál debe ser ese comportamiento del creyente en las diferentes áreas de su vida. De hecho, si esto no fuese importante, pues no estaría en la palabra. Si la forma como el creyente se debe comportar fuera de la iglesia o fuera de la casa no fuese importante para Dios, Él no lo hubiese dejado escrito en la Biblia. Es por eso que volvamos a retomar. Ya vimos hace 8 días cuál era la voluntad de Dios para las relaciones familiares del creyente, cuál debía ser el comportamiento de la esposa, del esposo, de los hijos y el de los padres. Ahora vamos a ver lo que sigue. Volvamos a Colosenses capítulo 3, verso 22 al 25. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La segunda cosa que vamos a ver, porque hace 8 días vimos la primera, la segunda cosa es, o el segundo punto, la voluntad de Dios para las relaciones laborales. La voluntad de Dios para las relaciones laborales. En los versos que acabamos de leer, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una o algunas directrices para saber cómo debe relacionarse el creyente en sus diferentes relaciones laborales. Ahora, aclaremos algo. Aunque aquí Pablo está hablando de siervos o de esclavos y de amos, no es que de alguna manera Dios esté aprobando la esclavitud. Porque algunos dicen, si Dios no habló en contra de la esclavitud, sino que de alguna manera explicó qué había que hacer, es porque la aprueba. Pero aclaremos, no la está aprobando. Ustedes saben que hay cosas que vinieron a la vida del ser humano por causa del pecado. Y no es que Dios las apruebe, pero sí las regula. Entonces lo que está haciendo el Señor aquí es regulando la relación, en este caso, cuando hablaba en el tiempo de Pablo, la relación que tenían los siervos con sus amos. Y nosotros hoy tenemos una relación laboral, la cual generalmente se divide en 2 categorías. Hablamos de empleados y hablamos de jefes. Aunque claro, también existen los independientes, los cuales hay momentos donde son jefes, es decir, cuando están al frente de un trabajo y tienen un ayudante que les colabora, pero hay momentos donde son empleados del cliente que los contrató para realizar esa labor. Así es de que nos incluye a todos. Y Dios dejó muy claro cómo se comporta el empleado creyente y cómo debe también comportarse el jefe creyente. Entonces, comencemos con el empleado. ¿Cómo debe comportarse un creyente que es empleado? Miremos nuevamente Colosenses 3:22. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué es lo que hace un empleado creyente? ¿Cuál es su comportamiento? Aquí la palabra nos dice que obedece, es decir, el empleado creyente sigue las directrices o las instrucciones de la persona que está por encima de él. Y Pablo dice que debe obedecerlo en todo. Ahora, aclaro, ese en todo no incluye las cosas que van en contra de la voluntad del Señor, sino incluye la directriz con respecto a la forma como el jefe quiere que nosotros trabajemos. Ahora, alguien podría decir, bueno, pues la verdad,
eso no es nuevo para mí, yo ya sabía eso. Incluso hasta los empleados incrédulos saben que uno debe de obedecer al jefe. Y aunque eso es verdad, en el pasaje que leímos, Pablo nos muestra la diferencia entre la obediencia del empleado creyente y la obediencia del empleado incrédulo. Ustedes saben que casi siempre el empleado busca agradar el ojo del jefe y trabaja de alguna manera cuando el jefe está. Pero ese no debe ser el comportamiento del empleado creyente. Por eso Pablo, en el verso que leímos, nos dice que el siervo creyente o el empleado creyente obedece con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, un empleado creyente obedece con buena actitud, obedece con honestidad y trabaja sin flojera. Un empleado cristiano no simula trabajar. ¿El qué hace? Trabaja. Un empleado cristiano no simula obedecer. ¿Qué hace? Obedece. Pero obedece, como lo acabamos de ver, con un corazón sincero. Y esta es la diferencia y es lo que de alguna manera debe caracterizar a todo creyente que es empleado. Una buena actitud, una actitud correcta frente a las instrucciones laborales que el jefe le da. Mire que es triste saber y escuchar que hay empresarios que no quieren contratar empleados creyentes. Y he tenido la oportunidad de conocer a algunos jefes o empresarios y cuando uno les habla de los creyentes para recomendar, dicen, no, la verdad, yo quisiera que no fueran creyentes o que no fueran cristianos. Y uno dice, pero ¿por qué lo expresa? Y dice, no, lo que pasa es que algunos de ellos son como perezosos, no cumplen los horarios. Y cuando llegan tarde, uno les dice, bueno, ¿y por qué llegó tarde? Ellos dicen, no, es que estaba haciendo el devocional y no, fue un tiempo sobrenatural y no podía salir de ahí. Y como que de alguna manera, decían ellos, excusan sus horarios, excusan su trabajo. Algunos de ellos mienten y decían, no veo la diferencia entre un creyente y un no creyente a la hora de trabajar. Dicen algunos que en el primer siglo los esclavos creyentes valían más que los esclavos incrédulos y que de hecho sobre algunos de ellos colocaban el letrero de que él era creyente porque los que compraban, los amos, preferían a los esclavos creyentes porque sabían que ellos eran diligentes y obedientes. Ojalá esa sea la forma como en este tiempo puedan reconocer a los empleados creyentes. Pero miremos qué más nos dice Pablo. Dice el verso 23, recuerde, le está hablando a los siervos, a los empleados, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, dice el verso 23, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, un empleado creyente no solo obedece, sino que el creyente trabaja ¿para quién? Para el Señor. Y trabaja muy bien así el jefe no esté. ¿Por qué? Porque lo está haciendo ¿para quién? Para Dios. Alguien contaba acerca de Miguel Ángel. Ustedes saben que Miguel Ángel pintó la bóveda o el techo de la capilla La Sixtina ya en Roma. Y cuenta la historia que él estaba en un rincón del techo, el cual está a varios metros de altura, y estaba detallando uno de sus dibujos allí, se demoraba, borraba, limpiaba, volvía y hacía. Y uno de sus ayudantes le dijo, Miguel Ángel, ¿por qué tardas tanto tiempo en esa esquina del techo si nadie lo ve? Y que Miguel Ángel lo miró y le dijo, Dios lo ve. Y esa debe ser nuestra actitud. Hay momentos donde dentro de nuestro trabajo debemos recordar siempre que estamos trabajando para el Señor y que Dios ve lo que nosotros estamos haciendo. El verso 24 del mismo Colosenses 3 sigue hablando Pablo al empleado. Le dice, sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el verso 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, el empleado creyente, además de obedecer y además de hacer las cosas las cosas o sus labores para el Señor, también sabe dos cosas. ¿Qué cosas sabe él? Él sabe que la recompensa vendrá. Todo empleado creyente sabe que la recompensa vendrá. El trabajo diligente será recompensado por Dios, así como el trabajo perezoso o ineficiente será juzgado por Él. Y eso lo veíamos implícito en lo que acabamos de leer. Yo sé que a veces nosotros solemos exigir ser recompensados cuando obramos bien, pero pocas veces queremos ser juzgados cuando obramos mal. Y cuando obramos mal dentro de nuestro trabajo, generalmente presentamos excusas para no asumir nuestros errores. En ocasiones, tal vez vamos a ser recompensados por nuestros jefes terrenales, posiblemente con un aumento, con una bonificación, de pronto con un ascenso. Pero si no llega a ocurrir eso, si nunca reconocen su trabajo y usted lo hace para el Señor, nunca olvide que tenemos un amo en los cielos, un amo celestial, y de él recibiremos una recompensa segura. Recuerde algo, cuando Pablo les dice a los siervos que ellos recibirían una herencia, recuerde que ellos eran esclavos. Y los esclavos en ese entonces no eran herederos de nada. Pero aunque ellos no eran herederos de nada en lo terrenal, Pablo les recuerda que ellos tenían una herencia segura porque su amo era Cristo. Así es de que dentro de su labor como creyente en la empresa, recuerde, usted obedece, lo hace para el Señor, pero está convencido de que hay una recompensa. Tal vez sea aquí, pero tal vez no. Pero sí habrá una recompensa. ¿Qué otra cosa sabe el empleado creyente? Él sabe que trabaja para Dios en la empresa donde labora. Y quiero repetirle eso. El empleado creyente sabe que trabaja para Dios en la empresa donde labora. No sé si notó las últimas palabras del verso 24. Dice, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Entonces, mire, nunca olvide que su trabajo es un servicio al Señor. Su trabajo es una forma de servir. Dice que porque a Cristo el Señor servís. Por eso, cada mañana, cuando salga a trabajar, posiblemente mañana lunes usted sale al trabajo, no diga qué jartera, otra vez me toca ir a trabajar. No, levántese y diga, voy a glorificar al Señor a través del trabajo que Él me ha dado. Cambiemos nuestra actitud porque a través de nuestro trabajo estamos también prestando un servicio al Señor. Ahora, yo sé que tal vez el trabajo de algunos no sea lo que quieren, no sea fácil, pero dele gracias a Dios que tiene un trabajo, porque usted sabe que muchos hoy en día ni siquiera lo tienen. Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con el empleado. Pero en Colosenses 4, en el verso 1, mire lo que dice. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En la segunda parte, Pablo habla de los jefes. ¿Cómo debe ser un jefe cristiano? Ahora, recordemos algo aquí. Todos nosotros en algún momento de la vida somos jefes. ¿Cuándo nos podemos convertir en jefes? Cuando de pronto contratamos a alguna persona para que realice alguna labor doméstica dentro de la casa o para que realice algún trabajo. Allí nosotros estamos siendo jefes de alguna manera. Y lo que Pablo dice para los jefes es algo corto y directo. El jefe creyente se debe comportar, como dice el verso 1, de manera justa y recta. El jefe creyente debe comportarse de manera que justa y recta.
Es decir, todo jefe creyente debe ser equitativo con su empleado en todas las cosas. Debe ser equitativo en el sueldo, debe ser equitativo en la asignación del trabajo, debe ser equitativo en la producción que le pide, debe ser equitativo en las expectativas y en las exigencias. Lo digo porque de pronto a veces hay jefes que piden más de las mismas capacidades que el empleado tiene, pero también debe ser equitativo en las promociones que haya lugar. Y todo esto debe hacerlo recordando una cosa, que Él tiene un amo en los cielos al cual un día le dará cuentas por su labor como jefe. Entonces, como jefe, sea justo y recto, sin ser alcahueta. Concluyamos este primer punto. Recuerde siempre, nuestro trabajo es un servicio a Dios y nuestra labor como jefes también será juzgada por Él. Por eso, no deje de ser el empleado o el jefe que Dios nos pide hacer. Amén. Vamos al segundo punto, bueno, en este caso al tercero, al segundo de la enseñanza de hoy, pero al tercero contando la enseñanza de hace 8 días. Colosenses 4:2 al 4. Colosenses 4 del verso 2 al 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La tercera enseñanza que encontramos acá con respecto a las relaciones es la voluntad de Dios en la oración del creyente y su relación con la iglesia. La voluntad de Dios en la oración del creyente y su relación con la iglesia. Hasta aquí hemos visto cómo el Evangelio demanda una respuesta de nuestra parte. El Evangelio demanda un comportamiento conforme a la voluntad de Dios y conforme a su diseño. Y lo que hemos visto hasta ahora, las demandas que Dios nos pide con respecto a nuestras relaciones, son imposibles de hacerlas si no dependemos del Señor. Volvamos a recordarlas. No es fácil que la mujer se sujete a su esposo si no depende del Señor. No es fácil que el hombre ame a su mujer si no depende del Señor. No es fácil que los hijos se sujeten a sus padres y les obedezcan si no dependen de Dios. No es fácil que los padres no exasperen a los hijos si no dependen de Dios. No es fácil que el empleado obedezca, haga las cosas para el Señor si no depende del Señor. No es fácil que el jefe sea justo y recto si no depende del Señor. Por eso creería que de alguna manera Pablo, y esa es la propuesta que yo tengo en este verso, antes de continuar hablando de cómo deben ser las relaciones del creyente, porque ahí empieza otra vez a incluir relaciones, pareciese que hace una pausa para recordar nuestra dependencia de Dios en oración. Alguien dijo, el pecado y la oración no pueden convivir en un mismo corazón. O la oración desaloja el pecado o el pecado ahoga la oración. Y nosotros sabemos que lo que nos impide poder cumplir todas estas demandas, todos estos comportamientos en las relaciones hasta aquí vistas, es precisamente el pecado que aún mora en nosotros. Ese pecado remanente que todavía está allí. Y Él se opone para que podamos cumplir estas demandas. Por eso la necesidad de orar del creyente. Nosotros para poder cumplir esto necesitamos, se lo repito, depender de Dios. Y eso lo demostramos a través de nuestra relación con Él en la oración. Nosotros no debemos de olvidar que no somos superhombres, no somos supermanes, sino que independientemente del tiempo que llevemos, independientemente del conocimiento que tengamos, independientemente del servicio que hagamos o hayamos hecho en la iglesia, seguimos dependiendo del Señor. Escuché una historia
acerca de un hombre que se llama Mohamed Ali. Muchos lo conocieron, fue un boxeador muy famoso en los años 60, 70, allá en Estados Unidos. Y cuenta la historia que un día él subió a un avión y ya iban a despegar y él no tenía puesto el cinturón de seguridad y una azafata se acercó y le dijo, Mohamed, por favor te colocas el cinturón de seguridad. Y él de una manera sarcástica le dijo, Superman no necesita cinturón de seguridad. Y la azafata mirándolo le dijo, eso es cierto, pero Superman tampoco necesita de un avión para volar. Y a veces nos pasa lo mismo en nuestra vida cristiana. A veces nos creemos Supermanes, que no necesitamos de ciertas cosas y como que sin querer queriendo abandonamos la oración. Pero le repito, ni los años de la vida cristiana que llevemos, ni el conocimiento que tengamos, ni el servicio que prestamos nos eximen de orar. Así como la respiración es la primer señal de vida cuando un bebé nace, de la misma manera la oración es una señal de vida para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todo aquel que es creyente. La oración es vital, es una parte vital en todo creyente, porque así como el creyente se relaciona con los demás, él necesita conservar una oración diaria con Dios. Y esto lo hace a través de ¿qué? De la oración. Y aquí Pablo recuerda algunas características de esa oración. Él dice que esa oración, dice el verso, si quiere volvamos y lo leemos, el verso 2 de Colosenses 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Entonces aquí Pablo nos recuerda dos características importantes. Una, nuestra oración debe ser perseverante, es decir, debe ser una oración constante, debe ser una oración permanente. Nosotros como creyentes debemos de aprender a vivir todos los momentos de nuestra vida en oración. Y cuando digo todos los momentos, son todos, los buenos y los malos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces tendemos solamente a orar cuando tenemos problemas, pero se nos olvida que el verdadero problema es cuando dejamos de depender de Dios en todos los tiempos. Ese sí es un verdadero problema. También debemos de recordar que a través de este llamado de ser perseverantes en la oración, Pablo lo que nos está pidiendo es que tengamos o desarrollemos una actitud de oración, es decir, que podamos estar orando en todo tiempo. Cuando hablo de esto no significa que usted ande con los ojos cerrados y expresando su oración, sino que usted aprenda a tener esa actitud de oración en todo tiempo. Personalmente, yo procuro hacerlo, yo me levanto y doy gracias al Señor por ese día. Apenas ingreso al baño y me estoy bañando en oración, voy hablando con Él, pidiéndole que se haga cargo de ese día, que nos ayude, que nos proteja, que nos provea. Cuando voy en el carro, la música que coloco es música que me inspira a adorarle en el trabajo, en la casa, cuando estudio y naturalmente en mis tiempos de oración a solas. Y es bonito tener una actitud de oración en todo tiempo, pero también es bonito tener un tiempo aparte para orar, es decir, un tiempo a solas con Él. No pierda ese tiempo de devocional, no pierda ese tiempo a solas. Si usted no puede en la mañana, hágalo en la tarde, hágalo en la noche, pero hágalo, porque eso es algo que nadie puede hacer por nosotros. Pero también dice que debemos de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando habla de velar, habla de estar despiertos, de permanecer alerta a las necesidades por las cuales nosotros debemos estar orando y que siempre lo hagamos con acciones de gracias. Y luego de esa pequeña pausa, pareciese que Pablo vuelve a las relaciones. ¿Por qué lo digo? Volvamos a Colosenses 4, leamos el verso 3. Dice, orando también, luego de que les dice que sean perseverantes, que velen con acción de gracias, les dice orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor
nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, aquí Pablo le recuerda al creyente que él tiene una relación con la iglesia, tiene una relación con los pastores o con aquellos que están al frente. Y él pide que dentro de la oración del creyente esté incluida la oración por los que trabajan en la obra, por todos aquellos que de alguna manera sirven en la extensión del Evangelio. Recuerde que cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso, estaba en Roma, pero él no pide que oren para que lo liberen pronto, no está pidiendo que oren para que haya un juicio justo, sino que él pide para que se abra la puerta o las puertas para predicar la palabra y para que él y aquellos que trabajan con él lo hagan con audacia y con claridad. Entonces concluyamos este segundo punto. Dependemos de Dios. Por lo tanto, debemos perseverar en la oración, siempre velando con acciones de gracias. Y en nuestra relación eclesial como creyentes, no podemos dejar de orar por aquellos que trabajan en la predicación del Evangelio, pidiendo siempre a Dios que abra puertas para esa predicación, pero también que podamos hacerlo con valentía, con sabiduría y podamos avanzar en la extensión del reino. Amén. Vamos al cuarto o tercero de esta enseñanza. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El último punto es la voluntad de Dios en las relaciones para con los de afuera. La voluntad de Dios en las relaciones que tenemos para con los de afuera, es decir, con los incrédulos. En muchas ocasiones se ha creído que relacionarnos con los incrédulos o con los de afuera contamina, dicen algunos, y que para ser más santos, de alguna manera, es necesario como alejarse del mundo y alejarse de ellos. Es por eso que en una época de la historia de la iglesia cristiana se crearon los monasterios, donde aquellos que querían ser más santos se retiraban a esos lugares para alejarse de la mundanalidad y de alguna manera crecer en santidad. Pero la historia cuenta que esto, la verdad, no los santificó, sino que aquellos que vivían en los monasterios, ahí empezaron a vivir otro tipo de circunstancias y perversiones y otro tipo de pecados. Y ahí fue cuando entendieron algunos que el mal no estaba afuera, sino que el mal estaba dentro del corazón. Por eso nosotros como creyentes no podemos alejarnos de los que están afuera y debemos de saber cómo comportarnos con ellos, cómo relacionarnos nosotros con los incrédulos. Y aquí encontramos algunos consejos. Dice el apóstol Pablo en el verso 5, andad sabiamente con los de afuera. Entonces, ¿cómo debemos de relacionarnos con ellos? Sabiamente. Debemos relacionarnos con sabiduría, no creando una barrera que los aleje de nosotros, tal vez porque nos convertimos en místicos o nos convertimos en religiosos, cambiamos nuestra forma de hablar, no en el sentido que ahora ya no digamos groserías, sino que como que queremos colocar una voz espiritual o no sé, algo así. Pero dentro de esa sabiduría también nos habla de no compartir o estar en lugares que no corresponden a un creyente. Aunque tal vez la libertad del creyente le permitiese entrar a cierto lugar, no significa que debamos hacerlo. Ahí debemos de hacer uso de la sabiduría, no crear barreras, pero tampoco compartir actos pecaminosos. Y dice, redimiendo bien el tiempo. Esto nos habla de aprovechar cada momento que estamos con ellos para que nuestra vida modele al Cristo en el cual decimos creer. Porque a veces no hay nada más de alguna forma
que traiga como barreras a los incrédulos y que les impida o que les quite el deseo de buscar o escuchar la palabra como el mal testimonio de aquellos que dicen ser creyentes. Por eso nosotros debemos de modelar a Cristo a través de nuestras vidas, modelar el Evangelio, para que no hayan las famosas frases que dicen, si eso es ser cristianos, yo no quiero ser así, porque eso crea barreras. Entonces, nuestro llamado es hacer luz, a que nuestro comportamiento de alguna manera alumbre este mundo de tinieblas y que podamos nosotros testificar con nuestras palabras, pero también con nuestra vida, lo que Cristo ha hecho. Y dice por último aquí el apóstol Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, eso está en el verso 6, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nosotros en nuestra relación con los de afuera debemos de aprender a hablar con gracia. Cuidemos nuestro hablar, que el discurso que usted y yo usamos en nuestras conversaciones siempre sea con bondad, siempre sea con cortesía, pero también con gracia, porque es la forma más correcta de podernos acercar a los de afuera. Estas básicamente son las directrices o los mandatos para las diferentes áreas o de las diferentes relaciones de la vida del creyente. Amén. Palabras finales. Todo lo que vimos en estas dos últimas enseñanzas, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es más fácil decirlo que vivirlo. Esto lo podemos decir rápidamente, lo podemos hablar, pero hacerlo, ustedes saben que es otra cosa. Pero la buena noticia es que nosotros no dependemos de nuestras fuerzas para lograrlo, ya que contamos con un ayudador divino, ya que contamos con el Espíritu Santo, contamos con el mismo Señor y podemos correr clamando ayuda a Él y Él nos ayudará para que todo esto que nos pide lo podamos hacer. Por eso, frente a estas demandas, la idea es que usted no tenga una carga y diga, esto es muy difícil. Esto que me están diciendo de cómo debo comportarme en el hogar, en el trabajo, de cómo debo comportarme en la iglesia, cómo debo comportarme como los de afuera, es muy difícil, es una carga que no puedo soportar. Entonces yo quiero que recuerde dos cosas. Uno, que fuimos creados para su gloria. Y esto nos va a ayudar a comportarnos adecuadamente. Fuimos creados para su gloria. Así es de que todo lo que nosotros hagamos tiene ese propósito. Y esto incluye nuestra manera de relacionarnos con los demás. Por eso cuando a usted le cueste sujetarse al esposo, ore y dígale, Señor, yo quiero glorificarte aún con esto. Cuando le cueste amar a la esposa, dígale, Señor, yo quiero glorificarte a través del amor hacia mi esposa. Cuando le cueste obedecer a los padres, ore y dígale, Señor, ayúdame a obedecer porque quiero glorificarte. Y así con cada una de las relaciones que hasta el momento hemos visto. Por eso que las relaciones y el comportamiento que nosotros tengamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra oración por su iglesia, en nuestra relación con los demás, lo glorifique siempre a Él. Que juntos podamos vivir para su gloria. Y la segunda cosa que debemos de recordar es que si estamos en Cristo, dice la palabra que nosotros somos nuevas criaturas. Por lo tanto, debemos y podemos vivir como tal. Mire, no vea la Biblia solo como un listado de instrucciones y de ordenanzas y mandatos que son difíciles de hacer. Recuerde que todo lo que Dios nos pide está basado en lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros. Nunca Dios nos pedirá algo en lo cual no seamos capaces de hacer. Dicen que San Agustín decía, Señor, pídeme lo que quieras, pero dame la capacidad de hacer aquello que tú me pides. Y si Dios nos está pidiendo todas estas cosas y nos está pidiendo que tengamos las relaciones correctas conforme a sus directrices, es porque Él nos ha dado esa capacidad. Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha transformado,
nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado de su Espíritu y por lo tanto podemos glorificarlo a Él a través de todos estos comportamientos conforme a lo que Él nos pide. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú no dejaste a la deriva la forma como debemos de comportarnos en las diferentes relaciones de nuestra vida. Hoy queremos reconocer nuestra debilidad para hacerlo. Queremos reconocer, Señor, que hay cosas que nos parecen imposibles, Señor. Hay cosas que podríamos decir abiertamente, yo no puedo hacerlo. Pero, Señor, si tú nos pides hacerlo, es porque tú nos capacitas para ello. Si tú nos pides sujetarnos al esposo, amar a la esposa, obedecer a los padres, no exasperar a los hijos, trabajar obedientemente para ti, ser un jefe recto y justo, orar siempre, tener una actitud correcta en la oración, orar por tu iglesia, orar por los que llevan el evangelio. Si tú nos pides andar sabiamente con los de afuera, es porque podemos hacerlo. Y es porque, si tú lo pides, es porque es una manera a través de la cual nosotros te podemos glorificar. Por eso, Señor, hoy te pedimos, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Venimos a ti, Señor, pidiendo ayúdanos a cumplir cada una de estas demandas y que a diario, Señor, podamos crecer en ese comportamiento y podamos cada día, Señor, avanzar y podamos glorificarte en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia y aún en la calle. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.